Hola, ¿qué tal? Creo que se trabó un poco, pero ya estamos de vuelta para su examen de Comipems de este año. Entonces, tocaremos ahí algunos temas importantes de historia de México. Así que vamos a comenzar en unos 5 minutos aproximadamente, en lo que se terminan de unir más personas. ¿Qué tal? Saludos a todos los que se van uniendo. Vamos a esperar unos 2 minutos más y arrancamos. Hola, ¿qué tal? Saludos, Les Sauria, George, bienvenido. Tres espectadores. Alice, hola, hola. Pero bueno, yo creo que vamos a comenzar de una vez. Bueno, pues preparamos aquí un pequeño material de parte del curso aragonés para repasar estos temas de historia de México que seguramente les serán de gran utilidad para su examen. Entonces vamos a ver qué dice la primera pregunta. Área cultural de Mesoamérica que albergó culturas como los teotihuacanos, tlaxcaltecas, toltecas y mexicas. Bueno, este tema, digamos, corresponde a el primer periodo del que se suele estudiar de historia de México, el cual es el tema de Mesoamérica. Este tema es muy importante y es muy interesante. ¿Por qué razón? Digamos que aquí se explora un poco lo que es, digamos, cómo era la vida en lo que actualmente es México, pero antes de la llegada de los españoles. Entonces, durante este tiempo prehispánico, Mesoamérica era una región cultural, ¿ok? Que abarcaba del centro del país al sur. Inclusive abarcaba otros muchos países de Sudamérica. Ok, saludos a todos los que se van uniendo. Pero bueno, continuamos. Entonces, aquí en la pregunta nos dice, área cultural de Mesoamérica que albergó culturas como teotihuacanos, tlaxcaltecas, toltecas y mexicas. Digamos que lo que era Mesoamérica en este tiempo, repito, que albergaba de el centro al sur de lo que actualmente es México, y donde, digamos, se establecieron las culturas prehispánicas, culturas que conocemos hoy en día como la cultura mexica, la cultura maya, la cultura olmeca, etcétera. Entonces, para poder estudiar estas culturas, vamos a tener que ubicarlas en el tiempo y en el espacio. Entonces, ¿cómo vamos a ubicar a las culturas prehispánicas en el espacio? Hola, ¿qué tal? Saludos, Sandy, bienvenida. Bueno, eh, toda esta parte es Mesoamérica, ¿ok? Entonces, Mesoamérica se puede decir que se puede dividir en distintas áreas o regiones culturales. Para este tiempo no había estados, no había entidades federativas como lo conocemos actualmente, entonces vamos a conocer áreas o regiones culturales. Vamos a ubicar en espacio a las culturas prehispánicas. ¿Qué es un área o región cultural? Es referente al espacio geográfico o ubicación donde se asentaron las culturas prehispánicas. Entonces, aquí tenemos un pequeño mapita en el que van a poder ver estas regiones o estas áreas culturales. Por ejemplo, en el Golfo, que es esta región de aquí, cerca precisamente del Golfo de México, se estableció la cultura olmeca y la cultura totonaca, especialmente en los estados. Hola, ¿qué tal? Aline, saludos. Selene, bienvenida. A todos, compañeros, internautas, alumnos del curso aragonés. Estamos aquí repasando, platicando un poco acerca de los primeros temas de historia de México. Entonces, decíamos que los olmecas, la cultura olmeca y la cultura totonaca se estableció en
la región del Golfo, ok, que es esta de aquí. Bueno, no se puede dibujar, pero espero puedan ver esta parte del Golfo, Olmecas y Totonacas, lo que actualmente es Veracruz y Tabasco. En la región oaxaqueña, o la región de Oaxaca, que es esta parte de aquí, se establecieron las culturas zapoteca y mixteca, ¿ok? Por ejemplo, en el centro, que fue, digamos, una región cultural muy importante, porque se establecieron varias de las culturas más trascendentales del mundo precolombino, que fueron la cultura teotihuacana, por ejemplo, la cultura tolteca, la cultura mexica, aquí en el centro o el altiplano central. Tenemos, por ejemplo, también en la península de Yucatán, la cultura maya, en el occidente, la cultura tarasca, y bueno, parece ser que estas son las más importantes. Entonces, si volvemos acá a nuestra pregunta, que dice lo siguiente: área cultural de Mesoamérica que albergó culturas como los teotihuacanos, tlaxcaltecas, toltecas y mexicas. Veamos. Inciso A, costa del Golfo. Habíamos dicho que la costa o la región del Golfo se establecieron los olmecas y los totonacas. Entonces, esta opción quedaría descartada. Saludos a todos los que se están uniendo, bienvenidos. Igual, si quieren ir adelantándose y poniendo las respuestas que consideran, lo estaremos aquí considerando y explicando. Entonces, no puede ser la región del Golfo, porque ahí fueron los olmecas y los totonacas. En la zona maya, pues como su nombre lo dice, se establecieron los mayas, y no los teotihuacanos, tlaxcaltecas, toltecas y mexicas, que los mayas estuvieron aquí, en esta parte, en lo que actualmente es la península de Yucatán. Dice Roberto Torres: ayuda mejor para un examen de uni de ingeniería industrial. Pues en este caso sería únicamente de historia, pero aquí en el curso también se empezaron a explicar temas de licenciatura, de temas de matemáticas, entonces podrán estar muy al pendiente. Avalone es el centro. Correcto, así es el centro, la región centro o altiplano central. De hecho, aquí está, ¿no? La cultura teotihuacana, tolteca y mexica. Entonces, bueno, los que vimos principalmente, digamos, las culturas más representativas es los teotihuacanos y los mexicas. George es la B, correcto. Entonces, creo que ya todos estamos de acuerdo que la opción correcta es el inciso B, tanto por descarte como por lo que acabamos de revisar. Ismael Cervantes es la C. No puede ser el inciso C porque es la zona maya. Recordemos, la zona maya es esta parte de aquí, que es la península de Yucatán, donde se estableció principalmente esta cultura, la maya. Y la zona zapoteca mixteca tampoco. Entonces sería el inciso B, ¿vale? Centro de México. Recuerden, dos culturas principales, la cultura teotihuacana y los mexicas. Vamos con la siguiente pregunta. Área cultural en la que surgió la cultura madre, es decir, la cultura olmeca: sureste, occidente, centro o costa del Golfo. En base a este mapita, ¿cuál creen que sea la opción correcta? Sofía dice es la D. ¿Alguien más que tenga otra opinión? Área cultural en la que surgió la cultura madre, la cultura olmeca: sureste, occidente, centro o costa del Golfo. Exeleat-75, Golfo, Avalone, costa del Golfo. Luego dicen sureste, centro, Golfo. Ok. La respuesta correcta es la costa del Golfo. Ok, muy importante. Una de las características más importantes que tienen que ubicar de la cultura olmeca es que se estableció en la parte del Golfo, es decir, la costa del Golfo o el área cultural del Golfo. Recuerden mucho, de hecho aquí está, región del Golfo, olmecas, aquí, en esta parte de aquí. Voy a hacerle zoom. Recuerden especialmente qué estados abarcaba, que son Veracruz y Tabasco. La cultura madre fue de las más importantes, de hecho fue la primera, por eso se le llamó la cultura madre. Seguramente ahorita hablaremos un poco más de eso, pero
Sí, Sierra Leona mientras Costa del Golfo. Ismael es la D. Lu Blackthorn, sí es el Golfo mejor. Y Tabasco, sí, así es. De hecho, por ejemplo, aquí en esta parte está lo que actualmente es el estado de Veracruz y un poquito más abajo Tabasco. Entonces, toda esta área, digamos, toda esta delimitación territorial la abarcaban los olmecas. Entonces, de hecho, acá hay un mapita, este de acá, y aquí está. Cultura olmeca, Veracruz y Tabasco. Es toda esta parte. ¿Vale? Entonces, continuamos con la siguiente pregunta. Igual si van teniendo alguna duda, cualquier cosa, comentario, pueden escribir y aquí estamos atentos a ello. Saludos, Valeria López Ramírez y Dulce Vega, todos los compañeros, personas, internautas que se están uniendo. Espero que les sea de gran utilidad este material. Sofía es Occidente de México. Esta parte, la pregunta 3, bueno, vamos a revisarla, ¿va? Dice, área cultural mesoamericana, así en general. Quedamos que las áreas o regiones culturales son estas de acá. Región del Golfo, oaxaqueña, península de Yucatán, altiplano central o la área occidental. Entonces vamos con las opciones y vamos a irlas descartando. El inciso B no puede ser norte de América. ¿Por qué razón? Zorrito 980, hola, ¿de qué se trata este live? Bueno, aquí estamos repasando en preguntas de historia, especialmente de historia de México, del tema de Mesoamérica, para su examen de Comipems. Entonces estamos platicando un poco acerca de estos temas que seguramente les serán muy útiles. Norte de América no puede ser, porque se refiere a todo el continente americano. Y Mesoamérica solamente abarcó una pequeña parte, del centro al sur de lo que hoy es México. El Amazonas está en Brasil, los Andes, Perú y Chile. Para nada. Un área cultural mesoamericana fue el occidente de México. ¿Ok? Dice, me encanta la historia y la cultura. Oh, perfecto, entonces quédate aquí porque estaremos un buen ratito platicando acerca de estos temas, ¿va? Entonces, un área cultural mesoamericana fue el occidente de México. De hecho, está aquí nuestro mapita, la parte del occidente, esta de acá, donde se estableció principalmente la cultura tarasca. Entonces, región o áreas culturales, ubiquen estas de aquí: Golfo, oaxaqueña, península de Yucatán, altiplano central y occidental. ¿Qué les parece si seguimos con la siguiente pregunta? Saludos, Paola. Bienvenidos. Dice, son algunas de las principales aportaciones de los mayas. Bueno, los mayas son una cultura muy importante, muy conocida, de las más trascendentales para, digamos, para México, inclusive me atrevo a decir para todo el mundo. Entonces, por favor, escriban en los comentarios cuál consideran que sea la opción correcta y ahorita la explicamos. Todos dicen es la B, la B, la B, la B, la B, Andy, Sofía, Avalone, Zorrito, Vance, Diana. Exactamente, sí, la opción correcta es la B, ¿vale? El uso del cero, calendarios cíclicos y cálculos matemáticos avanzados. ¿Por qué razón? Sí, justo como dice Zorrito 980, por el uso del cero. Inciso A, dice uso de la rueda, calendarios acíclicos y profecías. Inciso C, arado con animales, calendario solar y cálculos matemáticos. Inciso D, artesanías hechas de cobre, astronomía religiosa y uso del cero. Bueno, vamos a hablar un poco de la cultura maya. Les voy a poner aquí rápidamente una diapositiva de los mayas. Aquí está. Bueno, como les decía, la cultura maya fue de las más importantes, de las que aportó, digamos, más actualmente a lo que es el país. Formó parte de las raíces, se ubicó en lo que vimos que era la área cultural de Yucatán, que abarcaba los estados de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Guatemala, Belice. Digamos, tenían, entre sus restos arqueológicos, encontramos todos estos de aquí, que seguramente ya ubicarán algunos. Por ejemplo, la pirámide de Chichén Itzá, que está en
en Yucatán, en Mérida. Bonampak, Uxmal fueron otras de sus centros ceremoniales. Inclusive las estelas, que eran estas grandes placas de, de piedra donde tallaban jeroglíficos, lo que actualmente conocemos como códices, y con lo que podemos descifrar un poco acerca de la vida de ese tiempo. Entonces, restos arqueológicos, pirámide de Chichen Itza, Uxmal, estelas, Bonampak y Chilam Balam. Dioses que concordaba bastante, exactamente, inclusive la ciudad de Palenque también es característica y especialmente de la cultura maya. Lu dice, la D es engañosa, pero ¿de dónde sacarían el cobre los mayas? Exactamente, de hecho el uso de los metales vino hasta tiempo después, con la llegada de los europeos, con la llegada de los españoles. Aquí digamos, bueno, que empezaron a explotar las minas, pero aquí había otras formas de riqueza, como lo eran por ejemplo las piedras, las piedras de jade, por ejemplo también la obsidiana o inclusive las plumas de quetzal. Economía, la agricultura, los dioses y la economía era algo que compartían con muchas otras culturas, pero algo específicamente de la cultura maya, algo que los distinguía, es precisamente estos conocimientos que dominaban. Fue una cultura muy inteligente, por así decirlo, ya que dominaban conocimientos astronómicos. Tenían su propio calendario, el calendario maya, que muchas veces confunden con el calendario azteca, pero son distintos. También el uso del cero, el conocimiento de esta aplicación de las matemáticas y la aplicación del cero es algo totalmente particular de la cultura maya, y esto les dio un gran auge con el cual pudieron hacer muchos cálculos matemáticos e inclusive construir pirámides y otro tipo de obras arquitectónicas bastante sofisticadas como el arco, por ejemplo, o las bóvedas. Entonces, si volvemos a nuestra pregunta que dice uso del cero, calendarios cíclicos y cálculos matemáticos avanzados. Recuerden, la cultura de las más inteligentes, no puedo decir que fue la más, pero una que se destacó por todos estos conocimientos fue la cultura maya. Entonces, todos están en lo correcto, ¿vale? Entonces, eso es un poquito acerca de los mayas. ¿Qué les parece si continuamos con la siguiente? Dice, características de la cultura azteca. Inciso A, creó estructuras piramidales y tenían un sistema numérico vigesimal. Inciso B, adoraban al sol y su economía se basaba en la agricultura de papas. Saludos, Ulises Rangel, bienvenido. Inciso C, ejercían dominio político y económico en su región. Su jefe máximo era un tlatoani. O inciso D, se ubicaban en el istmo de Tehuantepec y su organización social era jerárquica. Saludos a todos los que se van uniendo. Aline, ¿qué tal? Por favor, comenten qué opción consideran que sea la correcta. Aquí ya es una cultura totalmente distinta. Ya estamos hablando de los aztecas, una de las culturas más importantes. De hecho, me atrevo a decir que los aztecas y los mayas fueron de las culturas más trascendentales. Dice Lu, la agricultura de papas. Sí, ¿verdad? De hecho, sí, la papa sí fue digamos, un cultivo importante durante este tiempo, pero no fue totalmente característico de esta cultura. Diana dice la A, Zorrito dice la C, Evelyn dice la A. Ok, muchos se van por la A o la C. Vamos a analizarlo un poco. La A dice, creó estructuras piramidales y tenían un sistema numérico vigesimal. Ok, sí creó estructuras piramidales. Tenemos ahí el templo mayor, por ejemplo, y bueno, tenía un sistema numérico vigesimal. No fue tan característico de los mexicas. Se puede decir que eso fue un poco más de los mayas. Entonces, esta sí la podríamos descartar por esa razón. Luego me decían la C. Ejercía un dominio político y económico en su región. Su jefe máximo era un tlatoani. Exactamente. La opción correcta es el inciso C. Y ahorita vamos a explicar por qué razón. Bueno, hablemos un poco acerca de los mexicas o los aztecas, que de hecho suelen confundir mucho estos términos,
pero básicamente nos referimos a la misma cultura, la cultura mexica o la cultura azteca, ¿ok? Entonces, su ubicación, lo que actualmente es la Ciudad de México, lo ubicaríamos también en la región del centro. Zorrito dice, Tlatoani es clave. Claro que sí. El Tlatoani, digamos, es la figura, digamos, política de mayor jerarquía dentro de los mexicas. Y ahorita vamos a hablar de eso. Restos arqueológicos, el más importante, el Templo Mayor, en el centro de la Ciudad de México. Seguramente ya han ido al centro, ¿no? Aquí al centro de la ciudad, por ahí del Zócalo, el Zócalo capitalino, cerca de la Catedral Metropolitana, muy cerca de ahí. De hecho, no sé si han visitado un museo donde se encuentran los restos del Templo Mayor. El Templo Mayor, que es este de aquí, más o menos así se vería. Bienvenida Daniela, saludos. Fue uno de los centros ceremoniales más importantes de esta época, ya que fue una gran ciudad, la ciudad de Tenochtitlan. Fue la mayor ciudad, o sea, la más grande, la más numerosa de este periodo mesoamericano. ¿Ok? Entonces, en esta parte sí hubo importantes restos arqueológicos. Ismael Cervantes dice la pirámide del Sol. Pues, ¿qué crees? Que específicamente la pirámide del Sol también fue de las más importantes, claro que sí, pero esa no se dio con la cultura mexica, se dio con la cultura teotihuacana, ¿ok? De hecho, la cultura teotihuacana estuvo un tiempo anterior a los mexicas. O sea, los mexicas se establecieron cuando los teotihuacanos dejaron digamos, de estar presentes. Y ahorita vamos un poco con eso. Bueno, restos arqueológicos, quedamos que el Templo Mayor, dentro de la ciudad de Tenochtitlan, uno de los centros ceremoniales más importantes, donde adoraban a sus dioses. Recuerden que tenían un fuerte apego religioso a dioses como Quetzalcóatl, y un dios de hecho muy característico de los mexicas fue Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Entonces, esta cultura, a diferencia de todas las demás, digamos, tenía esta cultura de la guerra, ¿ok? De hecho, era la cultura dominante durante el periodo posclásico. Es decir, fue la cultura que estuvo presente cuando llegaron los españoles. Entonces, tenían muy dominada el arte de la guerra. Y con esta herramienta, ¿qué creen? Lograba someter a todos los pueblos aledaños, porque había otras culturas con las cuales, digamos, compartían este tiempo. Dice Lublanc, el Templo Mayor está en el Zócalo, la Pirámide del Sol y la Luna está en Teotihuacán. Exactamente, así es. Aline, wow. Sí, está muy interesante todo este tema. Como les comentaba, hubo grandes periodos para las culturas prehispánicas, o sea, grandes tiempos en los cuales no coincidieron todas las culturas. Por ejemplo, en el horizonte preclásico estuvieron los olmecas, que fue la cultura más antigua. En el horizonte clásico, que fue, digamos, otra fecha más avanzada, compartieron el territorio, espacio-tiempo, la cultura maya, teotihuacana, zapoteca y totonaca. Y en el horizonte postclásico es donde ubicamos ya la cultura mexica. A la cultura mexica, la cultura tolteca, chichimeca, mixteca y tarasca. Pero la que más nos importa por el momento es la cultura mexica, ¿va? Entonces, regresamos con ella. Y decíamos que fue una cultura guerrera y que comenzó a someter a todos los pueblos aledaños para que les rindieran tributo y de esta forma pudieran acrecentar este gran imperio, lo que conocemos como el Imperio Mexica o el Imperio Azteca. Entre sus aportaciones culturales tenemos, por ejemplo, el calendario azteca y la literatura. Ahí está. Mis dioses Quetzalcóatl y Balam. Así es. Hubo muchos dioses, de hecho, para estas culturas. Por ejemplo, Quetzalcóatl fue un dios muy importante para toda la cosmovisión de todas las culturas que compartieron. Tlaloc era el dios de la lluvia, por ejemplo. Tonatiuh, el dios del sol, entre otros. Pero entonces estuvieron en lo correcto.
La opción sería el inciso C. Ejercían dominio político y económico en su región. Su jefe máximo era el tlatoani, que de hecho a la llegada de los españoles hubo tres tlatoanis importantes en la cultura mexica, que fue primero Moctezuma, Cuitláhuac y tiempo después Cuauhtémoc. Entonces, espero que no haya ninguna duda hasta aquí. ¿Qué les parece si seguimos avanzando? Indica cuáles son características de la cultura mexica. Okay, en base a lo que ya acabamos de platicar. Su población se dedicaba solamente a la alfarería y el tejido. Dice Lu, solo estoy viendo el recuerdo y solo estoy viendo si recuerdo algo. Yo ya me estoy titulando de QFB. Suerte a todos, ánimo. Muchas gracias, Lu. Gracias por las buenas vibras para todos. Y pues qué bueno que estés aquí acompañándonos. Se nota que te interesan todos estos temas, así que esperamos puedas ahí aprender un poquito más acerca de esto, que fuera de la importancia que es para ustedes conocerlo para su examen, creo que también es bonito tener estos conocimientos acerca de las raíces, ¿no? de nuestro país y de la cultura que actualmente pues, sigue siendo parte de nosotros. Saludos, Margarito López 692. Entonces, hablábamos de la pregunta 6. Características de la cultura mexica. Número 1. Su población se dedicaba solamente a la alfarería y el tejido. ¿Qué les parece si de una vez vamos diciendo cuáles sí o qué características sí son y cuáles vamos descartando? Exactamente, cultura general. Todos deberíamos aprender un poquito acerca de estos temas. Su población se dedicaba solamente a la alfarería del tejido. No se dedicaba solamente a esto. Recuerden que una característica principal de los mexicas fue esta parte de las guerras floridas. La alfarería del tejido fue más de la cultura mixteca, por ejemplo. Sofía dice es la D. Okay. Vamos a tener en cuenta la D y ahorita vemos si es la opción correcta. Sus centros ceremoniales importantes fueron Tres Zapotes y La Venta. No, esos fueron centros ceremoniales de la cultura olmeca. ¿Ok? Entonces queda descartada. 3. Se han clasificado en el horizonte cultural postclásico. Así es, como ya lo habíamos puesto acá, que hablamos un poco acerca de los horizontes, del tiempo en el que se establecieron las culturas. En el postclásico estuvieron los mexicas o los aztecas. Entonces, podremos decir que sí. Se estableció en lo que actualmente es el centro de la Ciudad de México. Así es. Recuerden, ahora región geográfica o área cultural, el centro o altiplano central. También recuerden esta parte de que en el centro de la Ciudad de México están ahí los restos del Templo Mayor, que son de la cultura mexica. Entonces, acuérdense, centro de la ciudad. 5. Fue la cultura hegemónica del altiplano central a la llegada de los españoles. Así es, de hecho algo muy curioso fue que en 1521 aproximadamente cae México Tenochtitlan, la ciudad más importante a manos de los españoles, después de su llegada, de su descubrimiento y tiempo después de su conquista. Entonces, digamos, en el momento en el que los españoles lograron conquistar la gran ciudad y derrotar al imperio mexica, pues lograron apoderarse de toda el área y de todas las demás culturas y regiones. Número 6. Una de las actividades económicas y políticas más importantes fue la guerra. Así es. Recuerden, característica principal de los mexicas, la guerra, especialmente las guerras floridas, con las cuales sometían a todos los países. Entonces sería el 3, 4, 5 y 6. La opción correcta, Sofía, así es, fue el inciso D. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, pueden ir comentando. Saludos, George. Wow, ya estamos aumentando un poco más el número de espectadores. Saludos, Andre. Urelas. 6. 4, 5 y 6. La opción correcta, Sofía, así es, fue el inciso D. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, pueden ir comentando. Saludos, George. Wow, ya estamos aumentando un poco más el número de espectadores. Saludos, Andre Urelas. 6. 4, 5 y 6. La opción correcta, Sofía, así es, fue el inciso D.
Vamos a reducir un poco el zoom para que, esperen, vamos a ajustar un poco la imagen para que puedan ver todo. Ahí está. Bueno, ahí está. Denme un segundo. Creo que no se veían las preguntas completas, pero espero ya puedan ver bien el material. Y pues ahí avísenme si hay cualquier inconveniente también con la conexión de red. Pero bueno, entonces, ¿qué les parece si seguimos con la siguiente pregunta? Dice la número 7. Cultura mesoamericana a la que pertenecen las siguientes características. Saludos, Vance. Número 1. Se establecieron en el periodo del horizonte cultural clásico. Número 2. Los sacerdotes fueron el grupo dominante y que controlaban las cosechas y administraban los bienes. 3. Su economía se fundamenta en la agricultura y se complementa con el comercio, los tributos y la guerra. 4. Copán es considerada uno de sus principales centros ceremoniales. Tenemos como opciones el inciso A, que es la cultura olmeca, inciso B, cultura maya, inciso C, los toltecas o inciso D, los mexicas. Esperen. Bueno, seguimos aquí ajustando un poco el material para que vean todo lo más claro posible. Bueno, aquí están ya poniendo los comentarios. Ismael, toltecas, Lu dice C con reservas. Ismael dice es el inciso C. Ok. Vamos a ver cuál sería la opción correcta. Diana dice la C. La tolteca. Ok. Miren. Se establecieron en el periodo del horizonte cultural clásico. Esta es la primera pista que nos da. Bueno, Dafne C, Amir C. Vamos a ver qué culturas están en el horizonte clásico. La cultura maya, la cultura teotihuacana, la cultura zapoteca y la cultura totonaca. Entonces, hasta el momento puede ser cualquiera de esas 4. Después, los sacerdotes fueron el grupo dominante que controlaban las cosechas y administraban los bienes. Bueno, esto se puede repetir en distintas culturas, así que no nos da mucha información. Su economía se fundamenta en la agricultura y se complementa con el comercio, los tributos y la guerra. Número 4. Copán es considerada una de sus principales centros ceremoniales. Bueno, miren, este punto número 4, digamos, es el que nos va a dar la clave. Copán fue una ciudad, un centro ceremonial de la cultura maya. ¿Ok? No puede ser la olmeca, porque la cultura olmeca fue en el periodo preclásico, que fue el primero. Dice Lu, ¿dónde está Copán? Está por acá aproximadamente. Esperen, déjenles pongo un mapa. Creo que no pueden ver mi cursor, pero ahí pueden ver la región maya o la península de Yucatán. Entonces, Copán estaba abajito, cerca de Centroamérica. De hecho, 2 de los centros ceremoniales, digamos, muy importantes para la cultura maya fue
Copal y Tikal. Copán y Tikal. Entonces, la respuesta sería el inciso B, la cultura maya. Ya hablaremos un poco de los toltecas, y la cultura mexica fue en el periodo posclásico, entonces también queda descartada. ¿Sí? ¿Todo claro? Bueno, vamos a comenzar con la pregunta número 8, que dice así: identifica características y ejemplos representativos de cada cultura de la superárea cultural mesoamericana: zapoteca, olmeca y teotihuacana. Bueno, antes de comenzar a leer esta pregunta, que está un poquito extensa, vamos a hablar un poco acerca de estas culturas. ¿Les parece? Primero, la cultura zapoteca. Está por acá. Bueno, nos encontramos primero con la teotihuacana, que también está ahí en la presentación. Cultura teotihuacana. Bueno, características generales de la cultura teotihuacana: se ubicó en el centro de México, es decir, en la región cultural del centro o del altiplano central, lo que actualmente es, digamos, la zona metropolitana de México. Ahí dice ubicación, meseta de Anáhuac, que estaba precisamente en esa área del centro. ¿Qué más? Su horizonte cultural fue el horizonte clásico, es decir, compartió este tiempo con los mayas y con la cultura zapoteca. Restos arqueológicos, como ya habían mencionado anteriormente en los comentarios, fue la ciudad de Teotihuacán, una de las ciudades más importantes, donde se encuentran la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. Seguramente ya han ido a visitar Teotihuacán y han ido a visitar este centro cultural, o a lo mejor no sé si se han llegado a subir a las pirámides del Sol y de la Luna. Entonces fueron parte de esta cultura, la cultura teotihuacana. Saludos, Sofi. Entonces, digamos, sí tuvo importantes aportaciones en cuanto a sus restos arqueológicos, pero la fundamental fue el centro ceremonial de Teotihuacán y las pirámides del Sol y de la Luna. Dioses. Ok, sus dioses a los que más, digamos, alababan y que también coincidían con otras culturas fueron Quetzalcóatl y Tlaloc. Fueron, digamos, los principales, ya que tiene mucho que ver con la cosmovisión de todos estos pueblos. Es decir, tiene que ver con sus leyendas en cuanto a la formación del universo. La economía, agricultura y comercio. Algo importante de la cultura teotihuacana es que, digamos, no solamente se sentó una sola cultura, sino que era la mezcla de distintas, y si bien no se caracterizó por ser un pueblo guerrero, sí que se caracterizó por tener esta parte del comercio. Es decir, en esta ciudad se comerciaban los productos que se cultivaban con otras culturas, inclusive con culturas de Perú o de Chile, como los incas, por ejemplo. Hola, ¿qué tal? Aomoe G, bienvenido. Entonces, esta parte del comercio fue muy importante para los teotihuacanos. Entre sus aportaciones culturales tenemos el juego de la pelota y el urbanismo. El juego de la pelota, digamos, era una especie de ritual en la cual quien ganaba el juego era sacrificado. Esta parte de los sacrificios humanos
sirvió mucho para todas estas culturas con fines religiosos a manera de tributo para sus dioses. Y de urbanismo se refiere a esta parte de la planeación de las ciudades, es decir, de la ciudad, las calles, los senderos, los espacios, los edificios, que en este caso pues eran las obras arquitectónicas, las pirámides. Esa fue su mayor aportación. Ahora, en cuanto a la cultura olmeca, ya habíamos hablado un poco de ella, habíamos dicho que fue la más antigua de todas, se estableció en el horizonte preclásico, es decir, entre 2500 a 3000 años antes de Cristo, se ubicó en lo que actualmente es Veracruz y Tabasco, y entre sus restos arqueológicos se encuentran las cabezas gigantes o las cabezas olmecas, que es algo con lo que más van a poder distinguir a la cultura olmeca, son estas de aquí. De hecho, si han ido alguna vez al Museo de Antropología e Historia, yo creo que podrían aprender mucho acerca de estas culturas y ver tal cual estos restos arqueológicos. Estas culturas, bueno, esta cultura que fue la olmeca, digamos, tiene entre otros restos arqueológicos centros ceremoniales, que igual es importante recordar. ¿Cuáles fueron? La Venta, Tres Zapotes, Mesetas y San Lorenzo, que son estas de aquí. Estas de aquí. Entre su economía o sus actividades principales fue la caza, la agricultura y el comercio. Sus aportaciones culturales fueron el cacao, el tallo de figuras religiosas, la epigrafía, la brújula, el calendario y el juego de la pelota. De hecho, su característica principal, su seudónimo por así decirlo, es que se le conoce como la cultura madre. O sea, al ser la primera de todas, tuvo toda esta influencia y esta apertura al resto de las culturas que van a venir tiempos después. Y bueno, ya nada más nos falta la cultura zapoteca. Ok. Creo que no está aquí en la presentación, pero en pocas palabras, la cultura zapoteca se dio ahí en la región de Oaxaca. Entre sus aportaciones o restos arquitectónicos o restos arqueológicos se encuentra la pirámide de Monte Albán, ¿vale? Entonces, en base a esto ya tenemos un poco acerca de estas tres culturas, así que vamos a leer con atención las características. Dice el inciso A, perteneció al periodo posclásico, se estableció en el territorio de lo que hoy es Tabasco y Veracruz. Su principal centro ceremonial fue la Venta y su deidad máxima fue el jaguar. Ok, en base a lo que acabamos de explicar, esta parte, esta característica del inciso ¿a qué cultura creen que corresponda? Escriban en los comentarios y los leo. A la cultura olmeca, a la cultura zapoteca o a la cultura maya, que son las que nos dan aquí de opciones. No, zapoteca, olmeca o teotihuacana. Hola, ¿qué tal? Saludos, Gael. Gracias por darle me gusta al live. Entonces, por favor, comencemos a interaccionar un poco. Dice Amir, a los olmecas. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? George, olmeca. Muy bien. Lu, zapoteca. Gael, olmeca. Están en lo correcto, chicos. Esta característica perteneció a la cultura olmeca. En base en lo que acabábamos de decir, dice, perteneció al periodo posclásico. Bueno, aquí hay un pequeño error. Hay un error que a lo mejor os pudo haber confundido, que dice periodo posclásico. ¿Vale? Ya que los olmecas estuvieron en el periodo preclásico.
Los horizontes o los periodos fueron preclásico, clásico y posclásico. Entonces, la cultura olmeca, al ser la más antigua de todas, recuerden, cultura madre, se estableció en el horizonte preclásico. Bueno, ya con esa corrección, dice: se estableció en el territorio de lo que hoy es Tabasco y Veracruz. Su principal centro ceremonial fue la venta y su deidad máxima fue el jaguar. Y así es. Región cultural del Golfo, Veracruz y Tabasco. Centros ceremoniales, La Venta, Tres Zapotes y San Lorenzo. Entonces tenemos que Olmeca sería 2A. Vamos a ver qué dice el inciso B. Establecieron la primera ciudad en la Cuenca de México. Su principal característica fueron los dos basamentos dedicados a los dos astros principales. Perteneció al periodo clásico y se distinguió por sus redes de intercambio con otras culturas al sur de Mesoamérica. Esta característica del inciso B, ¿cuál consideran ustedes que sea? Primera ciudad en la Cuenca de México, su principal fueron los basamentos de astros. Aquí tenemos varias pistas. Se dedicaron a los astros, astronomía. Perteneció al periodo clásico. Se distinguió por sus redes de intercambio con otras culturas. Intercambio. A los dos astros principales. Bueno, esta característica es de la cultura teotihuacana, por la parte del comercio y el periodo clásico. Entonces, teotihuacana sería el inciso B. C. Cultura que perteneció al periodo clásico, se estableció en lo que hoy es el Valle de Oaxaca. Su principal sitio de culto fue Monte Albán. Se autodeterminaban Brinza, que significa pueblo que vive en las nubes. Dice Lou Blancdorn y Valerie Maya. Exactamente, lean con mucha atención, con mucho cuidado, porque a veces es bastante de interpretación, sentido común o determinar estas palabras clave. Daniel, cultura zapoteca. Así es, Daniel, estás en lo correcto. El inciso C fue una característica de la cultura zapoteca. Se estableció en el Valle de Oaxaca, en el área o región cultural de Oaxaca, y su principal resto arqueológico fue la pirámide de Monte Albán. Entonces aquí ya tenemos que la zapoteca fue el C. Después, esta cultura se extendió por el territorio de los estados actuales de Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas y los países de Guatemala, Belice y parte de Honduras. Lograron una escritura jeroglífica avanzada, además de un calendario con gran exactitud. Se caracteriza por ofrecer oblaciones en cenotes. Están diciendo zapoteca, bueno, Daniel ya me ha dicho zapoteca, Amir zapoteca. Así es, bueno, del inciso C sí fue la zapoteca. Del inciso D, ahora ¿qué cultura creen que sea? Esa está sencilla. O sea, a pesar de que no esté aquí, tenemos varios elementos con los cuales lo podemos identificar. Por ejemplo, tan solo con Yucatán. Yucatán y Quintana Roo. Ahora sí. Lu, Valerie. Ahora sí sería la cultura maya. ¿Va? Del inciso C, la característica es de la cultura maya. Así es, Daniel, los mayas. Amir, Olmecas, Sofía, Maya. Los mayas. De hecho, algo con lo que siempre van a identificar mucho a los mayas es con la ubicación en la que se establecieron. O sea, tres características principales de los mayas. Yucatán, Mérida, Yucatán. Es más, si actualmente han ido a visitar ese estado, pues está la pirámide de Chichén Itzá, que es un resto arqueológico importante de la cultura maya, o los cenotes, por ejemplo, y también esta parte de la astronomía y el uso del cero serían las otras características. Anaí,
Gracias. Los mayas, además de estar en México, también andaban en Guatemala y Honduras. Sí, exactamente, Daniel. De hecho, si vemos aquí el mapa de la cultura maya, aquí está. Bueno, en sí, Mesoamérica no solamente abarcó lo que actualmente es México, de hecho, abarcó parte de Centroamérica, es decir, estados que actualmente es Belice, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica. Entonces, los mayas que se establecieron por esta parte de la región de Yucatán también estuvieron por aquí, que están precisamente estos países. Entonces, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas también sería de los mayas. Y por último, el inciso E. Su edificio principal fue el Tajín, pero existieron otros sitios importantes como Zempoala o Papantla. Existieron en el periodo posclásico en el territorio que hoy es el pueblo de Veracruz y el norte del pueblo. Bueno, estos pudieron haber sido los totonacas o los papantlas, pero pues igual no aparece aquí en las opciones. Entonces aquí ya habíamos identificado las características. Habíamos dicho que los zapotecas eran del inciso C, o sea, 1C. Puede ser cualquiera de estos dos. Después los olmecas, el inciso A, 2A. Y por último, la cultura teotihuacana, el inciso B. Entonces, la opción correcta sería el inciso C. Ahí está. Bueno, básicamente con esta pregunta ya terminamos la parte de Mesoamérica, de las regiones culturales, los orientes culturales y las culturas prehispánicas. Entonces, espero les haya sido de gran ayuda toda esta parte, todo este primer tema. Ahora, ¿qué pasó después? Durante el horizonte posclásico pasó algo, un acontecimiento que cambiaría para siempre el mundo indígena. ¿Alguien sabe cuál fue este acontecimiento? Por ahí del periodo posclásico, donde la región, en donde la cultura principal, la cultura dominante, era la cultura mexica o la cultura azteca. ¿Cuál creen que haya sido este suceso que cambiaría para siempre toda la cultura y todo este mundo? Daniel, la llegada de los europeos. Correcto, así es. La llegada de los españoles. A partir de, como antecedente, rutas marítimas, el descubrimiento de América. Entonces, eso cambiaría por completo todo. Ismael, la llegada de los españoles. Así es. Y de hecho, en el momento en el que llegaron los españoles, entramos a otro periodo distinto de la historia de México. Es decir, todo el periodo de el descubrimiento y conquista, que fue Valery, la llegada de los españoles, es correcto, que fue toda esta mezcla intercultural entre españoles e indígenas, que fue un proceso que seguramente ya han escuchado, esta parte de la batalla entre los mexicas con los españoles. Pero ¿cómo va a terminar esto? Spoiler: México Tenochtitlan cae. O sea, los españoles al final sí logran conquistar, ¿vale? Y en el momento en el que logran hacerlo, se puede decir que deja de existir Mesoamérica como tal y se va a establecer un nuevo periodo, una nueva época, un nuevo territorio, el cual es llamado la Nueva España. Entonces, a partir de esta pregunta hablaremos acerca de la Nueva España. Entonces, entremos un poquito en contexto acerca de la Nueva España. La Nueva España, digamos, fue un periodo de tiempo que se dio desde la caída de la ciudad más importante de los mexicas, que fue México Tenochtitlan, en 1521, hasta
la independencia de México en 1821. Daniel dice, primero era el virrey, luego la Real Audiencia, tengo entendido. Sí, así es. Ahorita vamos a ver un poco acerca de las figuras de la Nueva España y las funciones, los cargos, las instituciones gubernamentales, pero estás en lo correcto. La Nueva España también fue, no solamente fue tiempo, o sea, que de hecho fue bastante tiempo, fueron aproximadamente 300 años, o sea, de 1521 a 1821, es decir, 3 siglos en total. La Nueva España también fue territorio y abarcó todo esto. De hecho, algo muy interesante es que también se le llegó a conocer como el imperio donde nunca se ponía el sol, ya que el territorio de la Nueva España no solamente se limitaba a toda esta parte de lo que actualmente es México y parte de Estados Unidos, estas islas del Caribe, sino que también estuvo en otros territorios de otros continentes, de islas de Asia y Europa. Digamos que la colonia de la Nueva España fue parte de España. Es decir, allá en España la máxima autoridad fue el rey o la corona española. Hubo dos familias que gobernaron en España durante el periodo de la Nueva España, que fue la dinastía de los Habsburgo y después de los Borbones. Así es, del Imperio Español. Entonces, la primera forma de gobierno en la Nueva España fue el ayuntamiento. Seguramente han escuchado a este personaje, Hernán Cortés, quien fue el protagonista de la conquista de la Nueva España. Entonces, cuando se logra consumar esta conquista, Hernán Cortés va a ser el primer gobernador de la Nueva España y va a instituir una forma de gobierno llamada el ayuntamiento. El ayuntamiento, digamos, era una institución que se encargaba de administrar municipios, es decir, espacios de territorio de la Nueva España. Entonces, mientras más municipios se iban creando, más ayuntamientos que administraran estos municipios. Y así es como se lograba controlar cada vez más el territorio. De ahí viene lo que actualmente conocemos como el ayuntamiento y el municipio. Digamos que es una aportación de una figura de España, de hace muchos años que Hernán Cortés trajo aquí. De hecho, el primer municipio fue el de la Villa Rica de la Veracruz, el primer ayuntamiento y el primer municipio, también lo que actualmente conocemos como Veracruz. Después, nuestra segunda forma de gobierno fueron las audiencias. La primera y segunda audiencia, o la primera y segunda reales audiencias, eran instituciones temporales que se iban a encargar de administrar la colonia, pero también de, digamos, velar por los derechos de los indígenas, por hacer que se cumplan las leyes. Eran una serie de tribunales en los que se impartía justicia. Y finalmente, nuestra forma de gobierno principal de la Nueva España fue la figura del virrey. ¿Ok? Si el rey era la figura más importante en España, o sea, la corona española, el virrey fue la máxima autoridad dentro de la Nueva España. O sea, el virrey fue la representación del rey en la colonia. Era el gobernador general de la Nueva España, era el vicepatrono de la Iglesia Católica, era capitán general, presidente de la audiencia, superintendente de la Real Audiencia. Tenemos también el Real y Supremo Consejo de Indias, que también fue una institución gubernamental que jugó un papel importante durante la Nueva España, la cual se iba a encargar de administrar a las colonias, de aconsejar al virrey también y de supervisar, digamos, todo lo que se hacía. Inclusive el Real y Supremo Consejo de Indias estuvo por encima del virrey. Bueno, un poco ahí de las familias reales, pero aquí estamos hablando de las instituciones. Tiempo después, la Real Audiencia dejó de ser una forma de gobierno y se convirtió únicamente en una institución política encargada de impartir la justicia y hacer que se cumplieran las leyes.
La Real Hacienda fue una institución, digamos, en el ámbito económico, en la cual tenía su función principal en otorgar permisos para actividades económicas y en recabar impuestos. Después, el ayuntamiento también va a dejar de ser una forma de gobierno y se va a encargar de esta función de administrar los municipios, los territorios. Y finalmente la iglesia, digamos que la iglesia también fue una institución importante, ya que no había libertad de culto, forzosamente se tenía que practicar la religión del catolicismo, además de que la iglesia era una institución educativa, ya que se encargaba de la educación, era una institución gubernamental, ya que influía en esta parte de la administración política, y también fue una institución económica, ya que se encargaba de recaudar o recabar el diezmo. Entonces, esto un poco acerca de las instituciones políticas, fueron estas de aquí: Real y Supremo Consejo de Indias, Real Audiencia, Real Hacienda, Ayuntamiento o Cabildo, Casa de Contratación de Sevilla, que bueno, era una institución en la cual se encargaba de otorgar permisos para las expediciones marítimas, que fue de hecho de donde se otorgó el permiso para Hernán Cortés para su expedición a la Nueva España. Y la iglesia, ¿vale? Entonces fueron de las principales instituciones. Si volvemos a la pregunta, dice lo siguiente: relaciona los cargos políticos de la estructura jerárquica del gobierno virreinal con sus funciones. Ahí está, nada más. Cargos políticos: virrey, Consejo de Indias, Real Audiencia y el regidor. El regidor era parte del ayuntamiento, recuerden, ayuntamiento, administrar municipios. Entonces lo ponemos aquí. Saludos a todos los que se están uniendo a live, bienvenidos. Estamos aquí repasando temas de historia de México, tema de la Nueva España, para el examen Comipems 2024. No olviden seguirnos, por favor, aquí en esta cuenta de TikTok y estar al pendiente para los siguientes lives en diferentes materias, por ejemplo, biología, matemáticas, etcétera, etcétera. De hecho, a las 7:30 va a empezar el live para los repasos de biología, entonces no se lo pierdan. Bueno, continuamos. Estamos hablando de el virrey, Real y Supremo Consejo de Indias, Real Audiencia y regidor, que vamos a traducirlo también como el ayuntamiento, porque formaba parte del ayuntamiento. Ahora vamos con las funciones. Letra A. Era un cuerpo colegiado y de magistrados, un presidente y 4 oidores, que controlaba las decisiones de los gobernantes novohispanos para evitar abusos. Bueno, aquí la clave va a estar en evitar abusos. Evitar abusos y magistrados, que se traduce en impartir justicia. Entonces, ¿cuál consideran que sea el inciso A? Virrey, Consejo de Indias, Real Audiencia o regidor. Hola, ¿qué tal? Saludos, Perla, gracias por darle like. Daniel, la Real Audiencia. Es correcto, Daniel. Real Audiencia. Vamos a poner aquí la característica principal de cada una de las instituciones. Real Audiencia, impartir justicia. Muchas veces no va a estar, digamos, tal cual la palabra, pero es importante interpretar a qué se refiere. Evitar abusos tiene que ver con esta parte de la impartición de justicia. Amir, Real Audiencia, así es. Entonces vamos a ir relacionándolas. Real Audiencia, que es la 3, sería A, 3A.
Pau dice órales, órales. B. Fue la autoridad más importante en la ciudad o república de españoles, formó los consejos municipales y le correspondió resolver, reglamentar y ejecutar todo lo concerniente a la vida de la ciudad o del municipio. Palabras clave: municipales, ciudad, municipio. ¿Qué figura sería? ¿Virrey, Consejo de Indias o regidor? ¿Cuál creen ustedes? Daniel dice regidor o ayuntamiento. Amir, ayuntamiento. Hola, ¿qué tal? Saludos, Jesse. Valerie, ayuntamiento. Muy bien, sigan comentando. Hola otra vez, Zorrito 980. Así está sencillo, ¿no? Es el ayuntamiento. En pocas palabras, a pesar de ser un poquito reiterativos, puntuales en esto, ayuntamiento, administrar los municipios. Entonces, si logramos aquí identificar esas palabras clave, que de hecho es un buen tip para su examen, leer con mucha atención e identificar estas palabras o estas frases que les van a ayudar mucho para conectar con los temas. Daniel, y el Consejo de Indias es la C. A ver, vamos a ver. C. Fue el órgano más importante de la administración indiana, ya que asesoraban al rey y en la función ejecutiva, legislativa y judicial en los territorios de América y Filipinas. Así es. Asesoraban al rey y al virrey, de hecho. Entonces, 2 es la C. Muy bien, Diego. La D. Fue la figura administrativa más importante durante la presencia española en América, responsable de administrar y gobernar en representación de la corona española. ¿Cuál sería la palabra clave aquí? Aline, hola, ¿qué tal? Saludos. ¿Cuál consideras tú que sea la figura del inciso D? Fue la figura administrativa más importante durante la presencia española en América, responsable de administrar y gobernar. Palabra clave: representación. Representación de la corona española o representación del rey. Virrey, Consejo de Indias, Real Audiencia o regidor. Esta también está sencilla, ¿no? Porque de hecho ya es la única que nos falta. Daniel, Lu y Amir, virrey. Es correcto. Entonces, virrey. Hola, ¿qué tal? Saludos, Sobini. Y también otra palabra clave, representación, o sea, el virrey. Exactamente, una palabra clave para el virrey es la representación. Él era la máxima autoridad en la Nueva España, pero ¿por qué razón? Porque el rey era la máxima autoridad en España. Entonces, palabra clave para el virrey, representante del rey, representación. De hecho, dato curioso, cuando era el cumpleaños del rey en España, le cantaban las mañanitas al virrey en la Nueva España. Entonces, representación. 1D. Estuvo un poquito larga esta pregunta. Vamos a intentar meterle un poquito de velocidad, pero sería 1D, 2C, 3A y 4B. 1D, 2A, 3C y 4B. La opción correcta es el inciso D. Entonces, ahí está. Si quieren pueden ir tomándole captura de pantalla o anotando las preguntas mientras vamos explicando. Espero todo vaya quedando muy claro. Entonces continuamos. 10. Señala en orden descendente las distintas figuras políticas que integraban la estructura del gobierno virreinal durante el siglo XVIII. Inciso A, cabildos, Consejo de Indias y Rey. Inciso B, rey, audiencias y virrey. C, rey, virrey y audiencias. D, virrey, rey y audiencias. ¿Cuál sería, digamos, cómo lo ordenarían de mayor jerarquía a menor jerarquía? Daniel, la C. Lu, la C. Zorrito, la C. Amir, la C. Así es, están en lo correcto.
En base a lo que acabamos de explicar, creo que está sencilla esta pregunta. Rey, máxima autoridad. Durante la Nueva España, Aline, dice mi mix que es la C, Evelyn es la C. Muy bien, todos están en lo correcto. La opción correcta es el inciso C. ¿Por qué razón? El rey, la máxima autoridad en España. Pueden conocerlo como el rey o la corona española. Zorrito, por jerarquía de más a menos. Así es. Entonces, rey, máxima autoridad. Virrey, máxima autoridad dentro de la Nueva España. ¿Por qué? Porque es el representante del rey en la colonia. Y bueno, y en tercer lugar está la audiencia, está por debajo, encargada de la impartición de justicia. Entonces, la opción correcta es la C. 11. Tribunal de Justicia de mayor jerarquía de la Nueva España. El Consejo de Indias, la Real Audiencia, los ayuntamientos o los cabildos. ¿Cuál consideran aquí que sea la opción correcta? Dice Daniel, la Real Audiencia, o sea, el inciso B. Puede ser. ¿Alguien tiene otra opción u otra opinión? Lu, B. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Diana, la B. Amir, la B. Bueno, aquí a lo mejor está bien. Digamos que pueden relacionar esta parte en la pregunta anterior, que dice rey, virrey y audiencia. Pero recuerden algo. ¿Qué institución era la encargada de asesorar al rey y de asesorar al virrey en su ausencia? Tribunal de Justicia. Sí. Ok. Bueno, les iba a decir que era el Consejo de Indias, ya que de esta sería la máxima autoridad en cuanto a instituciones. Pero gracias, a ver, Aline dice ajá. Ok, les iba a decir que era el inciso A por la parte de, digamos, la institución con mayor jerarquía gubernamental, pero aquí como dice Tribunal de Justicia, con eso automáticamente sabemos que es el inciso B. Entonces, disculpen, fue mi error, justamente por no leer con atención. Tribunal de Justicia, de mayor jerarquía, Real Audiencia. Real Audiencia. Es decir, la institución encargada de impartir justicia en la Nueva España, de hacer que se cumplan con las leyes. Entonces, Lu, pero es de justicia, no sería la C. No, la C, que son los ayuntamientos, recuerda que es esta parte de la administración de los municipios. Los municipios son como un área territorial, es como actualmente, ¿no? Lo que conocemos como un municipio. Entonces, los ayuntamientos son instituciones que se encargan de administrar ese territorio. Entonces, sería la B. Espero que no los haya confundido. Esa sería la opción correcta, la Real Audiencia. Muy bien, Ismael Cervantes. 12. Institución española fundamental para la conquista y colonización espiritual de los pueblos de América. Ahora sí vamos a leer con atención. Institución española fundamental para la conquista y colonización espiritual. Palabra clave, espiritual. De los pueblos de América. La encomienda, la iglesia, la universidad o la hacienda. Institución. Aquí me dicen es la A, Ismael es la B, Daniel es la A, Zorrito es la B, Diana la B, Ismael la B, Iglesia B y catolicismo. Así es, chicos, la opción correcta es el inciso B, la iglesia. ¿Ok? Es más, inclusive antes de que se estableciera la Nueva España como tal, durante el periodo del proceso de descubrimiento y conquista, Aline es la B, es correcto, es la B.
ya se tenía esta misión de evangelizar a los indígenas. Digamos, hubo distintas órdenes religiosas, como lo eran los frailes franciscanos, como lo eran los dominicos, los agustinos, que inclusive se llegaron a preocupar por los derechos de los indígenas. Y digamos, los indígenas tenían un fuerte arraigo a su religión, a sus deidades. Entonces fue bastante difícil, digamos, transformar y cambiar esas ideas. Pero al final lograron hacerlo, inclusive no de la mejor manera, pero ayudó a la conquista. Y no a la conquista militar, sino a la conquista espiritual. Por eso les decía que es una palabra clave. Espiritual por la parte de la religión. Entonces, la iglesia tenía un poder enorme durante este periodo del descubrimiento y conquista y de la Nueva España, donde imperaba la religión católica, como decía Zorrito 980, lo que se buscaba era convertir a los indígenas al catolicismo. Entonces, en cuanto a la conquista espiritual, la institución más importante fue la iglesia. Que de hecho, durante la Nueva España tampoco hubo libertad de culto. Es más, en las encomiendas se seguía buscando evangelizar, es la palabra clave también, evangelizar a los indios. Entonces, es correcto, la B. ¿Qué dice la pregunta 13? Método que empleó la iglesia en la Nueva España para lograr el poder ideológico sobre los indígenas. Espiritual, territorial, evangelización o jurídico. ¿Cuál creen que sea? Espiritual, dice Zorrito la A, Daniel la A, Diana la A, Amir el inciso A, Zorrito la C. Lean con atención. Muy bien, aquí ya están cambiando la opción. Lu la C, Valerie la C, Bani, RL, saludos Bani, inciso C, Sofía, inciso C, Ismael, inciso C. Ok, pues al parecer ganó la opción del inciso C, que de hecho es la opción correcta. Dice método que empleó la iglesia. Método. No hay como tal un método espiritual, que igual puede llegar a confundir. O sea, espiritual se refiere a la conquista espiritual, pero la evangelización fue una actividad en específico. Método que empleó la iglesia en la Nueva España para lograr el poder ideológico, es decir, de la religión católica sobre los indígenas. Entonces, digamos, los puede confundir esta parte de lo espiritual, pero no fue como tal un método, entonces descartado. Territorial como que no tiene mucho que ver. Jurídico tampoco. La opción correcta es la evangelización. La evangelización fue la actividad por la cual estos grupos de frailes, de dominicos y franciscanos, estas órdenes religiosas, lograban la conversión de los indígenas al catolicismo. Entonces, evangelización. Entonces, sería la respuesta correcta y están en lo correcto, chicos. Veamos qué dice la siguiente, ¿va? Actividades, dice Lu, evangelización como Naruto Uzumaki. Sí, así es. Quien haya visto el anime entenderá la referencia. 14. Actividades económicas fundamentales que impulsaron el desarrollo de la Nueva España. Minería, pesca y ganadería, agricultura, pesca y producción de seda, pesca, artesanías y producción de especias, o minería, agricultura y ganadería. ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta? Ahorita la explicamos. Entonces, arrojen ahí sus opciones. Daniel dice es la D. Así estamos con la opción 14. Ahí está para que la vean bien. Esperemos que acaben de contestar. Diana D, Sofía la D, Bani la D, Amir la D. La minería. La minería fue la actividad económica principal de la Nueva España. Si durante el periodo de Mesoamérica la actividad económica principal fue la agricultura, durante la Nueva España fue la minería, porque
Recuerden, los españoles ya tenían este sistema dominado en base a metales preciosos como el oro y la plata. Ellos ya tenían, digamos, esta concepción de la riqueza que implicaban estos minerales. Entonces, la minería fue la actividad que más promovió la corona española, ya que todo el territorio de Mesoamérica había sido muy rico en estos minerales, que a lo mejor para los indígenas no eran pues de gran importancia o de gran valor. Ya habíamos dicho que para ellos lo que valía era el jade, la obsidiana, las plumas de quetzal, entre otras cosas. Pues el oro y la plata abundaban, pero era como de, están por ahí. Entonces cuando los españoles vieron esto, que para ellos era una gran riqueza económica y que lograron colonizar, para esto ya está la conquista como tal, pues básicamente comenzaron a aprovecharse de esto y inclusive a instaurar escuelas de minería como como el Colegio de Minería de San Ildefonso, etcétera. Coquet para tú, Coquet. Está bonito tu nombre. Hola, llegando apenas. Disculpe, ¿qué materia están viendo? Coquet, estamos viendo historia de México, especialmente el tema de la Nueva España, ¿va? En esta parte económica, la actividad económica principal de la Nueva España. Ese es el contexto. Sobre todo el oro que nos robaron, así es. José Luis García, así, historia, gracias. Las catedrales también. No hay de qué. Entonces, historia de México entre pesca y agricultura. Pero decíamos, actividad principal, minería. Por esta razón de la extracción de estos recursos mineros, de estos recursos naturales como el oro y la plata principalmente. De hecho, si han ido a algunas haciendas como San Miguel Allende, van a ver que toda esta cultura de la minería, de las minas, los pastes, etcétera. Entonces, la primera es la minería. Entonces, estamos aquí entre la A y la D. Después dice pesca y ganadería. La D dice agricultura. La agricultura se va a seguir manteniendo, Daniel, en Guanajuato, exactamente. Se va a seguir manteniendo como una actividad muy importante. O sea, la agricultura no va a desaparecer. La agricultura fue la principal actividad económica de Mesoamérica porque todo lo que cultivaban lo intercambiaban en los mercados. Por ejemplo, el cacao era su sistema de intercambio. Cultivaban chile, cultivaban maíz, frijol, calabaza. De hecho, si se dan cuenta, mucha de la gastronomía mexicana principal, pues tiene de esos ingredientes que se remontan desde ese tiempo. El trigo, exactamente, el trigo. Por ejemplo, tortillas, todo lo que es el maíz, es tradicional y se cultivaba desde este periodo, desde antes de la llegada de los españoles, perdón. Entonces, en el momento en el que llegan los españoles, la agricultura no desaparece, pero sí se traen nuevos cultivos, como el algodón, por ejemplo, que es más de Europa. Entonces, la agricultura no desaparece, simplemente se empieza a expandir y a extender. José Luis García, profe, soy nuevo, ¿cada cuánto hace live de Comipems? Hola, ¿qué tal, José Luis? Saludos, bienvenido, gracias por tenerte por acá. Vamos a estar haciendo lives estos días. De hecho, ya hicimos el primero de Historia Universal, hoy a las 11 de la mañana. Ahorita empezamos a las 6, duran aproximadamente 1 hora y media. Pues va a acabar ya en unos minutos. Empezó a las 6, va a terminar a las 7:30. Entonces, estén al pendiente porque todas estas semanas estaremos constantemente realizando estos lives en distintas materias. De hecho, como ya les comentaba anteriormente, a las 7:30, entonces estén atentos, va a comenzar su repaso de biología. Entonces, para quien le interese también quedarse y repasar un poco acerca de esta asignatura, por favor quédense atentos. Entonces, así es, José Luis, por nada. Ahora, la ganadería. La ganadería. Los españoles trajeron muchos animales de España, por ejemplo, el ganado bovino, los caballos, que eran las vacas, los puercos, etcétera. Entonces, más que una conquista, digamos, cuando los españoles llegaron, no llegaron a exterminar con la cultura de los indígenas, hubo una mezcla cultural, con decirles que inclusive los españoles aprendieron a hablar náhuatl y viceversa.
los indígenas aprendieron a escribir y hablar español. Bueno, ya me estoy desviando un poco. Dice, mañana qué clase hay, trajeron caballos, exactamente. De hecho, los caballos eran desconocidos para los pueblos precolombinos. Es más, a la llegada de Hernán Cortés, cuando tuvo su primera interacción con el pueblo mexica, con los aztecas, en la gran ciudad de Tenochtitlan, llegaron en caballos. Entonces, fue uno de los factores por los cuales Moctezuma, el tlatoani mexica en ese momento, y todos los demás habitantes de la ciudad pensaron que Hernán Cortés era el dios Quetzalcóatl, porque ellos no conocían estos animales, los vieron por primera vez, vieron estas figuras de estos hombres blancos, grandes, barbados en los caballos, pensaron que era una sola figura, entonces un solo ser. Eso influyó mucho en la ideología, que también les perjudicó al momento de la conquista. Dice Lu, biología en la mañana. Así es, también hubo. Hoy fue más día de biología e historia. Entonces, hemos estado variando entre varios temas. Hoy fue más esas asignaturas. Les digo, 7:30, biología. Nos veían como bestias. Primero como dioses, de hecho. Por eso en un momento ni siquiera pusieron resistencia. Entonces, con esto sabemos que las principales actividades económicas de la Nueva España, en orden jerárquico, de mayor a menor importancia, fueron la minería, la agricultura y la ganadería. Es decir, el inciso D. Pregunta 15. ¿Cuál fue la actividad económica de mayor importancia que impulsó la Nueva España? Zorrito y el penacho de Moctezuma hasta Viena fue a dar. Sí, de hecho, anda por allá en otros lados. Pongan ahí cuál creen que sea, en base a lo que acabamos de explicar. Bastante obvio, pero de igual forma, colóquenlo en los comentarios. José Luis García, la A. Amir, la A. Zorrito 980, la A. Bani, la A. Y Vicky, la A. 3 puntos suspensivos, la A. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, Dana Paola, Diana, el inciso A. Así es, chicos y chicas. La opción correcta es el inciso A. Entonces, ya sabemos por qué razón. Ya sabemos toda la lógica que está detrás. Todo el interés de los europeos y los españoles por los minerales, por los metales, por el oro y la plata. Que de hecho, para ellos, de cierta forma, ya tenían una cultura más avanzada que nosotros. Se empezaron a desarrollar culturalmente y tecnológicamente mucho tiempo atrás. De hecho, antes del descubrimiento de América, ya se habrían implementado muchas rutas comerciales a diferentes lugares en la búsqueda de estos minerales y de estos materiales. Entonces, para que lo relacionen, Europa, españoles, metales preciosos, rutas comerciales, minería. Toda la riqueza de los metales que había en Mesoamérica fue explotada por la corona española. Daniel, África y Asia, ejemplo. Así es. Fue de los primeros continentes y territorios que exploraron en busca de estas materias primas. Bueno, chicos, ¿qué les parece si terminamos con la última pregunta? Estén atentos para los próximos lives y quédense para continuar con la materia de biología. 16. Consistía en la asignación de indígenas a españoles para que para la evangelización, para que los evangelizaran y a su vez trabajaran la tierra para los conquistadores. Traducción, actividad por medio de la cual los españoles, en primer lugar, evangelizaban a cierto grupo de indígenas y en segundo lugar, los retenían para que trabajaran sus tierras. Encomiendas, mercedes, capitulaciones o la hacienda. ¿Cuál creen que sea la opción correcta? Y con esto estaríamos culminando el live del día de hoy. José Luis García dice la A, Zorrito la A, Lu el inciso A, Amir el inciso A. Así es, chicos. La opción correcta es el inciso A. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el trasfondo de Daniel, Ismael? Así es, están en lo correcto, es el inciso A. Habíamos dicho que el primer gobernador de la Nueva España fue Hernán Cortés.
Y una de las cosas que hizo Hernán Cortés para facilitar y gobernar todo el territorio fue encomendar tareas a ciertos expedicionistas que venían con él, amigos de Hernán Cortés que estuvieron con él en el proceso de el descubrimiento y la conquista y que tiempo después fueron corregidores, fueron importantes personajes dentro de instituciones gubernamentales. Entonces, de ahí viene la palabra de que les encomienda tareas. ¿Qué tareas? Una de ellas muy, muy importante, eh, digamos, gobernar cierto grupo de indígenas y estos españoles, encomenderos, básicamente se encargaban de, en primer lugar, evangelizarlos y en segundo lugar, digamos, obligarlos, aunque suene feo, a que hicieran tareas agrícolas principalmente, a su servicio. Tiempo después va a llegar la figura de la Real Audiencia, del virrey, donde se va a empezar a velar más por los derechos de los indígenas. Pero de momento a eso se refiere la encomienda. Dice Zorrito, encomienda, ¿qué significa? Bueno, básicamente eso. Daniel como Pedro de Alvarado. Así es, Pedro de Alvarado fue un general, un militar que acompañó a Hernán Cortés durante este proceso y que de hecho fue responsable de una matanza en México Tenochtitlan, la masacre en el Templo Mayor, con la cual va a comenzar este enfrentamiento entre ambos bandos. Pero bueno chicos, hasta aquí el repaso de hoy de Historia de México. Espero que les haya sido de gran utilidad un poquito de lo que hemos visto, de lo que hemos platicado. Más que nada recuerden, vimos estos temas de Mesoamérica y la Nueva España. Ya en los próximos lives seguiremos con la independencia de México, con el México independiente, con el porfiriato, la Revolución Mexicana, etcétera, etcétera. Entonces, quédense al pendiente y muchas gracias. Nos vemos pronto y saludos a todos. Gracias por conectarse. Los invitamos a seguir aquí para la próxima transmisión. Cuídense mucho. Lu, Zorrito, Sofía dice, ¿cuándo da Historia Universal? De hecho, dimos Historia Universal hoy en la mañana. Entonces, seguramente estaremos alternando un live de Historia de México y un live de Historia Universal. Adiós, Aline. Bye. Cuídense, chicos. Gracias. Mucho éxito, mucha suerte.